Hola, ¿cómo estás? Quiero hablarte hoy sobre la lectura en la educación clásica. Estuve pensando y tomé algunas notas sobre qué podría compartir contigo sobre la importancia de la lectura en la educación clásica. Ya te has decidido embarcarte en algo diferente a la escuela normal, al colegio, y has decidido ir por la ruta de la educación clásica, y yo te felicito por ello porque te voy a explicar de qué se trata esta educación clásica para que veas que es la mejor opción. Y dentro de ella la importancia de la lectura. ¿Se preguntaron cómo aparecen las grandes mentes en la cultura occidental? ¿Cómo aparecen esos grandes autores que nos maravillan? ¿Cómo es que se forman? ¿Cómo es que se formaban? ¿Cuál era su educación y por qué ellos eran grandes y nosotros no? ¿Es porque son más inteligentes que nosotros o porque tenían una mejor educación y un mejor contacto con la cultura occidental? Me parece que la respuesta va más por lo segundo que por lo primero. La lectura para ellos era la columna vertebral de la educación que ellos tenían. ¿Y por qué digo esto? Vamos a ver primero qué es la educación clásica. Y ahí te vas a enterar de por qué la lectura era la columna vertebral del sistema. La educación clásica no se enfocaba en el hombre como un tornillo en una maquinaria productiva. No le interesaba el trabajo profesional de la persona. En la educación clásica se consideraba que el hombre es un ser que está hecho a imagen y semejanza de un Dios, que es puramente libre y que es intelecto y voluntad, y que nosotros también somos, como intelecto y voluntad, somos personas, y que entonces tenemos la capacidad de comprender las cosas, la realidad, y la voluntad para actuar y actuar bien, según esa realidad. En la educación clásica había una teleología, o las cosas tenían una naturaleza propia, y esa naturaleza determinaban con sus límites cómo actúa la cosa. Por ejemplo, el pájaro al tener alas estaba determinado para volar, el hombre al tener inteligencia para pensar y abstraer. Así por darte dos ejemplos rápidos. Entonces, en la educación clásica nos encontramos con el deseo de aprender cómo funcionan las cosas. Nos encontramos con el cultivo de la sabiduría, que sería más o menos la vida de las virtudes. O sea, la virtud de la prudencia, que es saber qué es cada cosa y actuar de acuerdo a esa realidad. La virtud de la justicia, que es darle a cada cosa lo que se le debe por su naturaleza. La virtud de la fortaleza, que es resistir esa gravitas o si querés, ese impulso, esa gravedad que nos impulsa a quedarnos quietos y resistir ese dolor y seguir para adelante sabiendo que la sabiduría vale la pena. Y la virtud de la templanza, que era controlar los apetitos concupiscibles para que todos podamos también convivir unos con otros. Todo esto está coronado por lo que en el cristianismo llamamos la caridad o el amor. Tanto la fe como la esperanza apuntan a la caridad, pero la caridad o el amor es la función última por la cual nosotros queremos vivir una vida de virtud. Porque la vida de virtud nos hace feliz. Y el hombre que es feliz es el hombre sabio. Entonces, ¿cómo sacamos la sabiduría? Para eso tenemos que estudiar, como no tenemos experiencia de vida, las vidas de otros que han vivido antes de nosotros y que cometen errores y que cometen aciertos. Y tenemos que buscar el cultivo no solo de la sabiduría, sino, como les dije antes, la virtud y la elocuencia. ¿Por qué la elocuencia? Porque dentro de la manera, o sea, de cómo vivir una vida virtuosa, todas las virtudes se viven de acuerdo a la relación del hombre con los otros. Entonces, si yo tengo que vivir con el otro, tengo que tener armonía en la comunidad. Y para tener armonía en la comunidad tengo que tener retórica o elocuencia, porque nosotros básicamente acordamos cómo comportarnos hablando los unos con los otros. Ahora, si esto quedó claro, nos queda muy claro entonces que toda educación clásica se basaba en lo que se llaman las artes liberales. No son liberales en el sentido libertario, sino que son artes que hacen al hombre libre. Un hombre es libre cuando actúa de manera humana, como hombre, y no como bestia o como ángel o como cualquier otra cosa que no sea hombre. Y es libre cuando es eminentemente prudente y justo. ¿Por qué? Porque es el hombre que
sabe exactamente lo que puede y no puede hacer, lo que debe y no debe hacer en cada instancia y en cada momento. Entonces, esa determinación con límites, paradójicamente, a nosotros los hombres nos hace libres. Libres porque nos muestra claramente cuáles son nuestras opciones válidas. La libertad significa elegir entre bienes. Si yo elijo un mal, en el concepto de la educación clásica, el mal era un negativo, o sea, es algo que no existe, que no tiene sustancia propia. Con lo cual, yo estoy eligiendo, digamos, el -2 en vez del +8. En una prueba es como quedarte con los 2 ejercicios que hiciste mal y no los 8 que hiciste bien. De alguna manera, sí es cierto que hacer el mal y el error te informa, pero te informa por la negativa. Pero vos no sos libre de elegir lo que no existe, lo que es una imperfección, lo que es un menos. Sos libre de elegir entre bienes, entre lo que existe. E incluso cuando elegimos el mal, lo elegimos qua bien. O sea, estamos pensando que eso que me hace mal, en este momento lo necesito y me hace bien. Eso es lo que pensamos cuando cometemos un error, siempre, ¿no? Si yo tomo la curva hacia la derecha y la curva hacia la izquierda es porque yo creo que la curva va a la derecha. Me equivoqué, me caigo al precipicio. Bien, entonces, evidentemente, para llegar a entender, a entender cómo son las cosas, necesitamos el trivium de las artes liberales. Las artes liberales que hacen el hombre libre se componían de 3 artes de la palabra y 4 artes de la materia, por así decir, o de la cantidad. Las 3 artes de la palabra son la gramática, la lógica y la retórica. ¿Por qué las artes de la palabra? Porque al principio era el verbo y el verbo era Dios. Porque al principio era la palabra y con la palabra se hizo todo. Las cosas Dios las hace nombrándolas. Hágase la luz, hágase tal cosa, hágase tal cosa. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, con la palabra, con el decir, con el emitir ese sonido, se hicieron las cosas. Y es el nombrar las cosas lo que a nosotros, los hombres, nos permite comprenderlas. Y cuando yo comprendo qué es la cosa, la puedo dominar o puedo usarla si es algo que debo usar, o puedo comprender que este otro que estoy nombrando es una persona y debo amarlo y no usarlo. Si quedó eso claro, el trivium de la gramática era la armonía en la palabra. O sea, cada cosa nombrarla de manera adecuada, de manera que me diga lo que la cosa es y me dé un descanso, una armonía. La lógica era armonía en la oración, por así decir. Es tomar las palabras y decir, tal o cual cosa es cierta o no es cierta, es verdadera o es falsa, a veces o siempre. O sea, es nombrar, lograr la armonía entre los argumentos y las oraciones para poder construir un silogismo, y de ese silogismo me da ciencia nueva, y sobre ciencia sólida voy construyendo un edificio de la ciencia o del saber del hombre. Cuando digo ciencia, no quiero decir solamente lo científico en sentido moderno, sino el conocimiento desde las causas, si es posible. El 99% de las cosas las conocemos más bien dialógicamente o dialécticamente y no científicamente, pero con suficiente sabiduría porque juntamos la experiencia colectiva de toda la humanidad para decir esto sabemos que es así. 99,99% de las veces, aunque no te lo pueda probar científicamente, si vos haces esto va a pasar aquello, o siempre que llueve pasa tal cosa. En fin, ese es el trivium. La gramática, entonces, tenemos la armonía en la palabra, en el nombrar las palabras, en el nombre o en las palabras, la lógica, la armonía entre los argumentos y las oraciones que formamos con las palabras para formar argumentos lógicos y construir la ciencia, y finalmente la retórica es la armonía en la comunidad, es lo que nos va a permitir vivir la vida de virtudes. Entonces vemos que tanto la gramática como la lógica están apuntadas hacia esa retórica que está apuntada hacia una armonía en la comunidad. Porque si al final de todo no logramos la caridad o el amor, en vano estamos construyendo el edificio. Pero claro, el hombre vive, no es solo una persona inmaterial, no es solo alma, es cuerpo y alma, unión sustancial de cuerpo y alma. Esto significa que nosotros vivimos en la materia y la materia nos afecta. Entonces debemos conocer la materia y lo que nos rodea para poder ser prudentes y justos, para poder entender también la fortaleza y la templanza. ¿Esto qué significa? Que tenemos 4 categorías, si quieren, o 4 cosas artes que los antiguos consideraban necesarios. La categoría de la cantidad o el número,
del cual el cálculo o la aritmética es su arte, el arte de contar y de sumar, de restar, de dividir, multiplicar cantidades. El arte de la geometría, que es como si abstrayéramos las formas de todas las cosas y jugásemos con esas formas en la mente para poder ver cuáles son sus propiedades y cualidades, etcétera, que es la magnitud. Entonces tenemos cantidad y magnitud, ¿no? El número y la magnitud. Y luego tenemos la música, que para los antiguos eran todas las inspiraciones de las musas, las 9 musas, pero también la música de alguna manera es una serie de relaciones matemáticas que tienen cantidad y magnitud en el tiempo. Le agregamos el tiempo a la música, pero además eran, obviamente, tenemos la música lírica, la música, ya tenemos orquesta, coro, etc. Y tenemos también los poemas épicos, los poemas míticos, tenemos las tragedias, tenemos las comedias, tenemos todo ese género de literatura y de historias que el hombre necesita, inspirado por las musas, para elevar el alma a una trascendencia. Y por último tenemos la astronomía. ¿Por qué la astronomía? Porque a la cantidad y magnitud y tiempo se le agrega ese movimiento de las cosas más divinas, si se quiere, más eternas. Para el antiguo lo más eterno era más divino, porque tiene más existencia, por así decir. Entonces, tanto los planetas, los soles, las estrellas, etcétera, tenían un orden divino que se movían con una cadencia que trascendía al hombre y que siempre era segura y de alguna manera calculable. De hecho, tenemos a Ptolomeo que lo calculó, tenemos a varios en la antigüedad que calcularon perfectamente las órbitas y demás de los astros celestes. Entonces, esas 4 artes se aplicaban a la materia, a lo que tenemos alrededor nuestro, usando ¿qué? La gramática, la lógica y la retórica para explicar lo que se hacía, buscando siempre la armonía. La armonía en el número, en la aritmética es la ecuación, la armonía en la geometría es el balance, la armonía en la música son los sonidos tónicos, tonales y demás, y lo que nosotros vamos aprendiendo a medida que escuchamos música, y la armonía en la astronomía ya es armónica, es el movimiento constante y predecible de los astros, siempre que nos van formando. Bueno, y para eso, para el antiguo, todo eso informaba lo que el hombre debía aprender. Entonces, eso es lo relevante. La parte que nosotros tenemos que empezar a considerar como, bueno, tengo que cultivar estas artes y tengo que empezar a pensar en estudiar, en tratar de ver cómo son las cosas. Cuando yo leo historia, cuando leo literatura, cuando leo, ¿qué es lo que estoy buscando? Comprender, pero comprender que una armonía. ¿Por qué esto está bien? ¿Por qué esto está mal? ¿Por qué fulano actuó bien? ¿Por qué fulano actuó mal? ¿Cuál es la experiencia colectiva de los hombres? Entonces, la importancia de la lectura con profundidad empieza a aclararse en este momento, ¿o no? Entonces, el rol central de la lectura en la educación clásica empieza a quedar claro. ¿Por qué? Porque el clásico leía solamente las mejores mentes. ¿Por qué? Porque los libros eran carísimos. Era mucho más caro construir libros. Ustedes fíjense que hoy en día nosotros tenemos el libro como algo absolutamente normal, barato, y todo el mundo está escribiendo un libro, sea porquería o no sea porquería. Tenemos de todo impreso. Pero en esa época no era así. Entonces las grandes mentes no perdían el tiempo. Y entonces decían, mi tiempo es limitado en la Tierra, debo comprender las mejores mentes. ¿Y cuáles son esas mentes? Miraban al pasado, porque había también otra diferencia entre la modernidad y la antigüedad, que la antigüedad apreciaba la experiencia de los ancianos. Consideraba, ¿qué dicen los antiguos? ¿Qué dicen los ancianos? ¿Qué leen ellos y por qué? ¿Qué dice mi abuelo, mi bisabuelo? ¿Qué dicen ellos? Y preguntaban eso para ir haciendo un corpus de literatura, de historia, de libros, por así decir, nosotros llamamos vivos, empezando por la Sagrada Escritura, las Biblias, que se llamaban Sagradas Escrituras porque era la palabra sagrada, lo revelado más allá de lo que el hombre pueda inventar, y que nos decían a nosotros cómo es el orden del mundo, el orden de las cosas. Y para ello necesitábamos el trivium para comprenderlo y la utilización del quadrivium para entender cómo esa palabra va manifestándose en las cosas. Entonces, además, tenían un acceso directo a las mentes más brillantes
de la historia. Ese acceso, ¿cómo es que yo accedo a la mente de otro que es más brillante que yo? Estando en su presencia e interpelándolo, haciéndole preguntas que él me responde y que yo repregunto y responde y repregunto y repregunto. Y eso es lo que hacía, el más eximio ejemplo de esto es Sócrates, que hacía con todo el mundo en busca de la sabiduría. Entonces, el hombre antiguo buscaba un diálogo con las obras originales de los grandes filósofos, que eran los que más estudiaban la realidad completa, los grandes poetas, porque dice Sócrates que los poetas estaban divinamente inspirados, y esto es cierto. Ustedes han visto que los grandes poetas o cantautores muchas veces dicen una verdad muy cierta en una frase que se repite ad nauseam después y se pone en esas calcomanías que ponemos atrás de los autos, ¿vieron? ¿No? Entonces, no sé, se hace camino al andar. Son cosas así que parecen de perogrullo, pero cuando uno las medita y dice, bueno, te dan una forma sintética y profunda de ir al meollo de la cuestión. Esos eran los poetas. Por eso se leían y se memorizaban las poesías de los grandes poetas y también las grandes poesías épicas. Los historiadores, como Tito Livio y demás, porque eran los que registraban Heródoto, Tucídides, Tito Livio, registraban los grandes hechos de las mejores civilizaciones del hombre. O sea, allí donde el hombre había logrado ser eximio y excelente en las grandes cosas, los historiadores registraban esos grandes hechos, que aunque exagerados o no, no buscaban el rigor científico, sino que buscaban la excelencia humana. Entonces, leían a los historiadores a los teólogos que interpretaban las revelaciones. El griego tenía el oráculo de Delfi, los cristianos tenemos las Sagradas Escrituras y muchos teólogos santos. También tenemos cuáles son los ejemplos, ¿no? Los ejemplos de estos grandes autores podrían ser Homero, la Ilíada, la Odisea, Platón, sus diálogos, los diálogos de Sócrates, Virgilio en la Eneida, por ejemplo, y en sus poemas, sus églogas, la Biblia entera, los padres de la Iglesia, ¿no? San Agustín sobre todo, San Anselmo, y luego más adelante Santo Tomás de Aquino en el medioevo, Shakespeare en el teatro, o sea, Dante, la Divina Comedia, las cosas, los modelos más eximios de cada cosa que es creada por la humanidad. Entonces, estos no leían sobre las cosas, sino que leían a los grandes autores, las fuentes originales. No leían manuales, ¿no? Entonces, la lectura para el desarrollo del lenguaje y del pensamiento, o sea, la gramática y la lógica, es clarísimamente importante. Adquirimos vocabulario con ella, rico y preciso, con la gramática. Comprendemos las estructuras gramaticales complejas con la lógica. Y desarrollamos la capacidad de analizarla, de sintetizarla y de argumentar a través de la interacción con textos desafiantes. Pero más que desafiantes, son textos buenos. Si el texto es bueno, no importa si es desafiante o no. Si me habla de la verdad, de cómo las cosas son, es un texto que me desafía en mi comportamiento, porque nosotros constantemente estamos interpelándolos. Y la realidad es que el ser humano quiere formar parte de la gran conversación de la raza humana. La gran conversación es ¿para qué fui hecho? ¿Quiénes somos? ¿Qué soy? ¿Para qué fui hecho y a dónde voy? En esencia, esas tres preguntas son las que nos definen a los hombres. Y nosotros los cristianos decimos, fuimos hechos a imagen y semejanza de un Dios con una dignidad infinita, hechos para unirnos entre nosotros, o sea, buscamos la unidad, la unión entre varón y mujer, la unión comunitaria, y luego, y de la prole, etc. Y luego fuimos hechos para amar. ¿Y cómo lo logro? ¿A dónde voy? Voy hacia el amor amando. Pero bueno, más allá de eso, necesitamos para llegar ahí esa gramática, lógica y retórica para poder en cada texto hacer lo que los monjes llaman la lectio divina cuando lo hacen sobre las Sagradas Escrituras. Es buscar ese sentido más profundo de las cosas. La lectio divina vendría a ser, tiene sus 4 pasos, donde yo leo, donde hago una exégesis, una segunda lectura buscando qué es lo que quiere decir en cada frase, donde uno ideas con lo que he aprendido y veo qué es lo que nos dice esto a toda la comunidad y luego veo qué es lo que se aplica a mi persona y lo pongo en práctica. Esa lectio divina es ideal hacerla también con todas las obras que hacemos, no solo comernos los libros y pasar de largo, ¿no? Así que bueno, tenemos también la lectura. O sea, una lectura profunda, además de gramatical y lógica, es retórica. ¿Por qué?
aprendemos a escribir bien y a hablar bien imitando a los grandes escritores y los grandes oradores. La mayoría de las cosas que el hombre aprende, los aprende de dos maneras. Por imitación y lo que se llama manudictio o siendo llevado de la mano por un maestro. Ambos dos podemos hacer la lectura, sobre todo si es en voz alta. Los libros, hasta hace muy poco, relativamente hablando en la historia del hombre, se leían en voz alta y se comentaban. Por eso existe el nombre para un maestro en Inglaterra, se llama the lecturer, el lector, el que leía el texto y lo comentaba. Y por eso los textos antiguos tienen anotaciones por famosos maestros al margen de los párrafos para que uno pueda explicar lo que quiere decir el autor. Y someterlos a un diálogo con el alumno que en esa dialéctica con ese texto, ese libro, se iba profundizando y se iba comprendiendo. Entonces el alumno podía tener una primera lectura propia, pero una segunda lectura pública o compartida, ¿no? Y entonces nosotros aprendemos a leer imitando a los grandes. ¿Qué hago yo para aprender a leer? Yo escucho a los grandes lectores. En Audible, por ejemplo, hoy en día escucho a los actores que son perfectos intérpretes de los diálogos y de la narración. Escucho a los grandes cuentistas, los storytellers, que son los que saben cómo contar una historia. Y los imito, si quiero hacer, y los incorporo en mi retórica para lograr la armonía en mi comunidad, mi zona de influencia, imitando a esos grandes autores. Muchas veces una historia es una manera mucho más suave y mejor de corregir a una persona que decirle directamente no hagas esto o hace aquello. Y también me dejo llevar de la mano por ellos, paso a paso, cuando hace falta aquello, para que yo también a su vez pueda llevar de la mano a mis hijos. Entonces la lectura en voz alta es importantísimo, porque además es una fuente para formarnos en virtud. Porque ¿qué es lo que estamos haciendo cuando leemos literatura, la gran y buena literatura y los libros vivos y la historia? Estamos enseñándole a nuestros hijos a juzgar, subiéndonos a los hombros de los grandes autores, pero usando las vidas de hombres que han pasado. Por ejemplo, si uno lee La Guerra y la Paz, va subiéndose a la vida de 4, 5, 6 familias que a través de las guerras napoleónicas van transformándose y van mejorando o empeorando. Y eso me da la oportunidad de juzgar. Pero yo no puedo juzgar si no hago las preguntas adecuadas. Entonces, cuando yo leo las historias, son modelos de virtud que leo o modelos de vicio. Y no puedo simplemente leer el modelo de virtud o vicio como quien mira una serie de Netflix y digo me gustó o no me gustó cómo está actuada. Tengo que poder analizar por qué es un vicio y por qué es una virtud. ¿Dónde estaba el vicio? ¿Dónde se equivocó la persona? ¿Dónde cometió esa equivocación trágica, esa hubris que dirían los griegos, que lleva a su perdición final? ¿O dónde cometió esa virtud? ¿O por qué fue redimido? ¿Dónde está esa redención de ese personaje y por qué? ¿Se lo merecía? ¿Fue gratis? ¿No? ¿Se lo ganó? ¿Cómo funciona la cosa? Las narrativas también, leo narrativas que me llevan a la reflexión moral o ética. No, pero yo no soy tan amigo de la moralina, pero sí, cuando leemos fábulas o narraciones cortas, muchas veces el punto del autor es claro y no nos insulta la inteligencia dándonos su punto explícito, sino que nos dice la cosa y nosotros, el niño saca inmediatamente la lección de allí sin que uno le tenga que decir nada, que es lo ideal, ¿no? Y después el poder de la literatura para cultivar la empatía, ¿no? Y la capacidad del buen juicio en nuestros hijos. La empatía es fundamental porque los chicos son blanco y negro, blanco o negro, amigo o enemigo. A este lo banco, a este no lo banco. Y el buen juicio, que es el juicio humano de la caridad, el juicio de comprender las circunstancias del otro, de ponerme en sus zapatos. Y para ello, para llegar a la prudencia y la justicia, necesito entonces no solo de la lectura en voz alta y el diálogo, sino que un diálogo inteligente que incluya esas 5 preguntas de los tópicos de invención, de definir los términos, de distinguir, de buscar las circunstancias, las causas y los efectos, y qué dicen los testigos o las autoridades sobre esa persona, sus actuares y demás. En historia hay muchísimos autores, entonces lo puedo utilizar. Entonces, ¿cómo se leía en la educación clásica? Primero se leía en voz alta y se memorizaban los pasajes más importantes, más claves. La lectura en voz alta
porque era lectura compartida, que además, les digo, neurológicamente es una secuencia completamente diferente que la lectura en voz baja. O sea, cuando yo leo en voz alta estoy activando un circuito mucho más complejo del cerebro que cuando simplemente leo para mí. Y la sonoridad del lenguaje es importante, porque cuando yo leo en voz alta le pongo tono a lo que leo. ¿Vieron cuando ustedes mandan un mensaje por WhatsApp que a veces lo malinterpretan y dicen, che, que este tipo me está insultando? Y el tipo por ahí no te insultó, pero escribió gramaticalmente más o menos mal una cosa que leída en neutro suena como un insulto. Bueno, esa no es la idea es que vos le pongas tono y para eso tenés que leer en voz alta. Y cuando le pones tono, memorizás mejor los pasajes claves, ¿no? Sobre todo si está en rima o poesía. Mucha gente se sabe la introducción a la Ilíada, ¿no? De Canta o Musa, la furia de Aquiles, hijo de Peleo, que la muerte de tantos héroes causó, etcétera, etcétera. Y se lo saben en griego o se lo saben en latín, en la Eneida. La típica era memorizar el primer párrafo de la Eneida. ¿Por qué? Porque era el párrafo que te hacía el setting y el resumen de toda la obra. Y eso era algo que se hacía mucho en la educación clásica y que yo te animo a incorporar en tu lectura en voz alta. Empezá a refinar tu lenguaje imitando a los grandes autores. Después, en la memorización de pasajes claves, como forma de interiorizar el conocimiento y la belleza, es esto que te digo, que es memorizar para poder realmente imitar a los grandes. Y entonces empezás a hablar como las grandes mentes, empezás a distinguirte del común de la gente. Tanto en Grecia como después siempre, y si vas a Pygmalion, la obra de teatro de Bernard Shaw, que fue hecha en la película My Fair Lady, la tesis central es que una mujer de clase baja que habla cockney inglés pésimo y deforma el inglés, se le educa a hablar como los nobles, se la viste y se la hace pasar por noble en un gran baile como parte de una apuesta. Y que en esa transformación de esa mujer, de una persona de clase baja a una persona aristocrática, el mismo lingüista que la educa se enamora de ella. Un poco Pigmalión, digamos, el mito de Pigmalión griego, ¿no es cierto? Entonces, también al leer en voz alta, yo tengo un diálogo con los textos, un comentario y una discusión de ellos, no solo con el texto, con el autor, sino con los demás. Porque la gente me va a decir, espera, no entendí, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? Y ahí uno debe parar de leer y tener una buena discusión. Y para eso los 5 tópicos de invención son fundamentales. Cuando una persona dice, o sea, cuando yo leo o me leen, no es una recepción pasiva. Yo estoy pensando en lo que me dicen y cuando pregunto hago un análisis crítico. Pero ese análisis crítico está basado siempre en los 5 tópicos. Nos damos cuenta que tenemos que redefinir una palabra o que entender lo que el autor quiere decir por esta palabra, definiéndola. Y para ello tenemos que distinguir. Una vez que fijamos eso, podemos ver cuáles eran las circunstancias en las que estaba el personaje cuando actuó de tal o cual manera y luego qué pasó antes de que actuase así y cuáles fueron las consecuencias de esto. Y por último, podemos ver, ¿qué dice el autor? O sea, ¿cómo lo plantea el autor? El autor lo plantea, por ejemplo, en Crimen y Castigo, Dostoyevsky, el autor plantea el crimen como una necesidad que tiene el que lo comete para ser famoso. O sea, el personaje este quiere ser famoso matando a una vieja. Bueno, eso, que es el crimen que se comete, después tiene una serie de interpretaciones sobre el ser humano que van al castigo. Pero es muy importante entender la motivación del personaje. Entonces, eso se hace definiendo y demás, pero además definiendo quién es este personaje, cómo llega hasta ahí, cuáles son sus circunstancias y cuáles son las causas anteriores por las cuales él llega a esa desesperación y al mismo tiempo llega a ese crimen. Y después cuáles son las consecuencias y luego que los autores y los expertos, porque no solo como en Los Hermanos Karamazov, el autor te puede juzgar al personaje bien, pero el juez lo juzga de otra manera. Y la gente lo tiene ya prejuzgado a Dmitri. Entonces tenemos claramente la importancia del juicio o autoridad. Entonces, ¿qué hacía el maestro? El maestro cuando leía era el guía de la interpretación, era el que
moderaba esa conversación entre los que escuchaban, ¿no? Y la idea es que los grandes libros revelan grandes ideas o grandes profundidades en cada lectura. Y no solo con la lectura, sino con la relectura. Cada vez, si el libro es profundo, cada vez que lo lea, le voy a sacar algo nuevo. Y eso es importantísimo. Como quien lee la Biblia todos los días y todos los días recibe algo nuevo, algo más profundo, ¿no? Entonces, vamos a rescatar los principios clásicos para la lectura en familia hoy, ¿no? Primero, más vale la calidad que la cantidad. No se trata de comerse una cantidad enorme de libros. Muchos de sus hijos, los más lectores, van a querer apilar para llegar al récord Guinness de la cantidad de libros que leí este año o páginas. No se trata de eso. No se trata de leer mucho, sino de leer bien y profundo. Mejor poco y profundo que mucho y chato. Para eso tenemos el periodismo. Fomentar la relectura de los libros favoritos. Cada tanto releamos los libros favoritos de la familia. Por ejemplo, Tolkien. Yo ya tengo 3 veces o 4 veces leído El Señor de los Anillos y cada vez que lo leo me sorprendo de algo nuevo. El Hobbit lo mismo. Narnia, las crónicas. Reléanlas. Van a volver a leer frases que antes se habían salteado. La Ilíada y la Odisea, yo ya las leí varias veces. Así como leí la Biblia varias veces y siempre tenemos algo nuevo, algo más profundo, algo que nos atrae en este momento. ¿Por qué ocurre eso? Porque nuestras circunstancias cambian. Lo que antes no me atraía, porque yo no, por ejemplo, en estas estaba acompañado, si hoy estoy solo, los textos que tienen que ver con la soledad me son simpáticos hoy y me eran neutros en esa época. Entonces, como yo voy cambiando mi vida, si antes estaba solo y me daba nostalgia, ahora estoy acompañado y esos textos no me motivan, pero sí los de la amistad y en el futuro, etcétera, o estoy poniéndome viejito como yo y digo, ¿qué va a ser de mi vejez? Entonces los textos que hablan sobre la sabiduría y la vejez me tocan a mí más que tocan a un hijo mío que tiene 12, 13, 15 años, que no entiende nada, que de eso ni lo piensa. Él se cree inmortal. No sé si me explico. Entonces, también la importancia de leer las grandes historias. Buscar libros que ofrezcan no solo una riqueza narrativa en su género, sino personajes memorables, como el Don Quijote, por ejemplo, y temas trascendentes, ¿no? Obviamente adaptados a la edad, claro está, pero, por ejemplo, la Ilíada y la Odisea tienen un tema súper trascendente que al leerlo de adulto le sacamos toda la riqueza, pero cuando leemos las adaptaciones para niños se entiende la parte fundamental de las virtudes, del coraje, de la justicia, de la fortaleza, cuál fue el conflicto que llevó a la guerra de Troya, etcétera, etcétera. El peligro de la belleza puede ser para las mujeres que lo leen, en cambio, para los varones se enfocan más en el estado de la guerra, los caprichos de Aquiles o no son caprichos, los dioses, cómo eran los dioses, porque les gusta más como los cómics, ¿no? Lo que es los superhombres, los superpoderes. Y entonces, cuando yo fomento la relectura de los favoritos y busco libros que ofrecen riqueza narrativa, me estoy encontrando con la palabra. Tengo que hacer menos, pero más profundo. Cada vez que los leo, las palabras que no entiendo las busco sinónimos, busco antónimos, busco entender qué quiso decir, por qué utilizó esta palabra, no solo porque rima y es bella, sino también porque tiene un significado específico. O sea, voy generando en los chicos vocabulario y capacidad de comprender la palabra, además de ortografía, gramática, etc., ¿no? Y además, conversos en torno a esto, conversos sobre ellos, ¿no? Y voy más allá del, ¿te gustó el libro? ¿Y por qué te gustó? Tengo que darle más un giro, ¿no? Dialogar, discutir, preguntar. Los 5 tópicos son mis mejores amigos en este caso. Pregunto sobre los personajes, sobre sus dilemas, sobre sus ideas, ¿no? En el ejemplo que da Circe Institute, cuando habla de un aspecto de cómo conversar con los 5 tópicos, habla de cuando Edmund sigue a la bruja y se pregunta si eso fue legítimo. Y claro, uno lo condena a Edmund de primera, pero cuando uno empieza a entender que Edmund es un chico de 12 años que tiene frío, que tiene hambre, que acaba de pelearse con su hermano mayor, que es un imbancable Peter, que hace todo perfectito y le baja línea, que su padre estaba en la guerra, que él está huérfano de padre y de madre, lo de un tío solo, empieza a comprender que un chico de 12 años obviamente actuó de manera, digamos, normal. ¿Podría haber sido bueno, mejor? Sí, pero
nadie puede decir esa piedra no la he de tirar yo, ¿no? Entonces, nos ayuda a los chicos a juzgar bien, según las virtudes, según la caridad. Y también tenemos que leer en voz alta sigue siendo algo mágico, realmente mágico. A mí me fascina, me encanta, lo hago y lo escucho de otros que leen mucho mejor que yo y nunca me deja de entretener. Para los chicos más grandes, incluso genera una conexión real. Como dice Catherine Lecuyer, hay que educar en la realidad y en el asombro y eso se hace con relaciones reales. Lo mismo dice Charlotte Mason, la gran educadora, relaciones reales, no virtuales. Entonces, esa relación con otra persona física, con la intermediación del libro, es algo fantástico. Así que entiendo que hoy, con tantas opciones, con tantos libros impresos, saber por dónde empezar y qué leer es algo que no depende de tu voluntad, sino que de saber por dónde comenzar. Te entiendo tu dificultad. Por eso, hoy te quiero dejar un mapa de lectura que hemos creado en Sacros para que vos puedas saber por dónde empezar e iniciarte en tu educación clásica. En este mapa de lectura no es completísimo, pero es suficiente para que en cada edad vos puedas saber qué libros elegir y por dónde empezar y poner en práctica lo que aprendiste en este video. Así que podés empezar hoy mismo haciendo clic en este link que te dejo acá abajo y que te dejo en este video para que con el mapa de lectura en mano puedas empezar a poner en práctica, como te dije, lo que aquí te contamos. Este mapa de lectura es completamente gratuito y es para vos, es un regalo nuestro. ¿Por qué? Porque nos interesa la educación clásica. Así que bueno, gracias por acompañarnos en este video y nos vemos en el próximo video.